Marcos? ¿Sí? Vale, dice, parece ser que sí. Vale. Pati, ¿la presentas tú? ¿No es ahí la presentas? Vale. ¿Ya está? Venga. Cuando tú me digas, Álvaro. Ya. Vale. Bueno, pues ella es Laura Enrech, ¿vale? Es actriz, cantante y bailarina, sobre todo de musicales, ¿no? Es lo que más te has dedicado, pero también obras de teatro, etcétera. Musicales como, por ejemplo, La Bella y la Bestia, Anastasia, Dirty Dancing, ¿qué más? Los Miserables. ¿Cuántos más? Algunos. Pero más importantes. Mamma Mía, efectivamente. Bueno, muchos. Entre ellos, principal muchas veces. No. Y Una. pero bueno, luego de que ha sustituido, hombre. Y bueno, se ha formado durante mucho tiempo también en música, en piano también, en danza y sobre todo en lenguaje musical, o sea, en teatro musical me refiero, sí. En Nueva York también estuviste 2 años formándote allí y donde participaste también en algunas funciones de teatro y de musicales. Y nada, ahora está aquí haciendo el Pinocho, el musical, y microteatro y Un día cualquiera, el musical también. Así que nada, ya se presenta mejor que yo lo hago de ella, o sea que tiene mucho recorrido. Así que adelante. Hola. ¿Qué haces? Bueno, pues nada, como ha dicho Patri, yo soy actriz de musicales. Llevo en activo 13 años. Empecé a los 18 años a trabajar sobre todo en producciones grandes aquí en la Gran Vía, en Madrid. Empecé con Bella y Bestia y realmente formándome de manera no consciente desde los 7 años, porque a mí me metieron a ballet a los 7 años, entonces estuve de los 7 a los 18 haciendo ballet, también comencé a estudiar piano a los 11 y a los 14, que fue cuando me di cuenta de que quería dedicarme a esto profesionalmente, pues seguía con mis actividades extraescolares, pero ya como con una conciencia más direccionada hacia utilizarlo profesionalmente. No era una mera extraescolar, yo seguía yendo a ballet y a piano, pero sabiendo que era algo que yo quería focalizar profesionalmente. Y cuando terminé el instituto, conseguí mi primer trabajo, que fue en Bella y Bestia, y por suerte o por talento o por una combinación de ambas, llevo prácticamente 13 años trabajando, como ha dicho Patri, sobre todo musicales de gran formato. Interrumpí mi trabajo 2 años para irme a estudiar a Nueva York con una beca Fulbright, a estudiar artes escénicas. Y básicamente lo que ha dicho Patri, he hecho musicales como Bella y Bestia, hice Fiebre el sábado noche, he hecho la gira de Miserables por España, la gira de Mamma Mía por España, la gira de Dirty Dancing, Anastasia, y eso a nivel grande. Luego también, o sea, yo como artista y como actriz de musicales no solo vivo de hacer grandes formatos, sino que también he trabajado mucho a pequeño y medio formato, pues con estas cosas como microteatro o cositas de formación, y ahora mismo estoy haciendo una pieza de medio formato que se llama Un día cualquiera, que está en la sala 2 del Nuevo Alcalá. Entonces, Patri dice que soy cantante, actriz y bailarina. Yo lo que menos me considero soy bailarina porque para mí me considero lo que yo podría ir a una prueba exclusivamente como y sentir que tengo las herramientas para defenderlo. Entonces, yo sobre todo empecé siendo cantante y ahora me siento actriz que canta. Entonces, yo creo que lo interesante del teatro musical, que es por lo que a mí me apasiona, es que no deja de ser teatro, en realidad es contar una historia, pero lo bonito del teatro musical es que las herramientas para contar una historia son distintas a las de una obra de texto o a las de algo en audiovisual. Entonces, para mí la fina línea está entre cantar y contar. Entonces, yo no soy una cantante cantándote una canción, yo soy una actriz contándote una historia, solo que mi herramienta es el canto y la música. Y eso además es lo que siempre me ha fascinado del teatro musical, es como el poder de la música para contar historias de una manera tan poderosa, básicamente. Yo creo que puede contar, yo creo que puede ser chulo que nos cuentes, la época en la que estuviste en Nueva York, que te formaste mucho y además desde también una perspectiva, por lo que a mí me contaste, ¿no? Como muy interna. Sí. Para saber cómo... Claro.
sea, la cosa cuando tú te dedicas a algo como lo que me dedico yo, que es el teatro musical, es que tú nunca dejas de formarte. O sea, yo empecé a bailar con 7 años y hasta el día de hoy siento que nunca termino de formarme porque al fin y al cabo un actor o una actriz, su herramienta de trabajo es él mismo. Es su cuerpo, es su mente, es su estado anímico. Sin entrar en Stanislavski y en memorias emocionales, yo sí que siento que mi herramienta de trabajo soy yo. Entonces yo siempre estoy en construcción perpetua, con lo cual mi formación como actriz nunca va a terminar. Pero sí que es cierto que hay épocas de tu vida en las que focalizas hacia eso. Y es cierto que los 2 años que yo estuve en Nueva York son como absolutamente esenciales en mi formación tanto como artista como persona. Porque creo que tiene también que ver mucho con la edad y con cómo vas evolucionando tú como persona. Pero yo en Nueva York aprendí mucho sobre mí y mucho sobre la empatía y sobre la importancia de ampliar tu lente. Yo me fui a Nueva York con 21 años, siempre he sido muy amante de la cultura anglosajona y de la cultura americana en particular, y consideraba que los americanos eran muy parecidos a nosotros, por así decirlo. Y me fui allí y descubrí que realmente América es un mundo completamente distinto a lo que es Europa y en particular España. Y que sobre todo lo que a mí me hacía especial y única era lo que me hacía distinta a ellos. Y también me ayudó mucho a de repente darme cuenta de todas las cosas que había estado dando por sentadas, que en realidad son parte de lo que soy y que son herramientas con las que yo trabajar. Entonces, en Nueva York trabajé mucho toda la empatía, no toda la empatía que me faltaba, sino que desarrollé una conciencia de, vale, esto es algo que quiero trabajar más como persona y como actriz, porque realmente al final del todo, a mí lo que me obsesiona y lo que me encanta de mi profesión es que yo cuento historias. Entonces, yo no puedo disociar estas historias del factor humano que las atraviesa. Entonces, cuanto más sepa yo de mí misma como persona y como ser humano y cuanto más atención preste a la gente que tengo a mi alrededor, mejor contadora de historias seré y más amplio será mi registro y más amplia será mi lente. Entonces, para mí eso fue absolutamente esencial en Estados Unidos. Y yo, si bien siento que adquirí una serie de habilidades técnicas, obviamente, porque claro, si tú quieres ser artista tienes que desarrollar una serie de habilidades técnicas, tienes que tener una técnica vocal, una técnica de canto, de interpretación, de baile, pero al final lo que yo creo que marca del todo la diferencia es exactamente eso, quién eres tú como persona y qué tipo de artista decides ser. O sea, al final también lo interesante es que artistas hay tantos como tipos de personas. Entonces yo empecé a distinguir más claramente qué tipo de artista quería ser. Siempre había estado muy centrada en quiero hacer determinados papeles y quiero cantar tan agudo y quiero hacer tal, y empecé a darme más cuenta de que lo que me interesa realmente era comunicar y que lo que me estuviera pasando fuera de verdad. O sea, otra de las cosas con las que trabajé mucho allí es con el concepto de verdad. Hay gente que cuando actúa o que se enfrenta a la interpretación desde yo me pongo una careta y miento, que yo creo que es una manera absolutamente válida de trabajar. Para mí fue completamente lo contrario. No, insisto, no tiene tanto que ver con esta cosa de la memoria emocional y de esto que se dice tanto de Stanislavski, de repente recuerda cuando tenías 4 años y tu perro murió y cómo te hizo sentir. Para mí no es eso, para mí es realmente que lo que yo esté diciendo, haciendo y sintiendo sea verdad, porque nazca de un sitio de verdad mío, aunque yo no lo haya experimentado como persona. Entonces, en ningún momento es mentira sin ser mi experiencia personal real. Entonces, también otro concepto muy interesante que he ido como desarrollando y entendiendo a lo largo de los años es cómo transitar una historia y cómo vivir en absoluto y fiero presente. Si yo estoy interpretando, yo sé que lo estoy haciendo bien cuando realmente para mí el mundo se reduce en ese momento a qué es lo que tengo que hacer para contar esta historia que estoy habitando ahora mismo. Entonces, al final, no deja de ser una cuestión de irse quitando capas y preconcepciones y vivir en presente siendo honesto contigo mismo.
Entonces, al final es como, sí, un ejercicio de honestidad contigo mismo y de tú también conocerte y conocer tus herramientas para cuando te pongas en escena, estar accesible a todos los niveles. Por un lado, haces tu trabajo técnico y por otro lado, haces tu trabajo emocional de accesibilidad y de vulnerabilidad para permitirte pasar por todos los estadios que requiere el papel en concreto que estés haciendo en ese momento. Pero déjame que te pregunte, cuando hablas de esa estancia en Nueva York en concreto, lo que te mueve, lo que te enseña todo esto de lo que estás hablando, ¿es solamente tu manera de llegar allí, tu momento vital, o también la técnica? Quiero decir, y aquí te hago la pregunta con trampa, ¿no? ¿Qué diferencia encontraste tú en la formación que tú recibiste allí con lo que tú habías hecho aquí en España? Yo creo que es una cuestión de nada se puede disociar. Yo creo que tenía mucho que ver con mi momento vital. Tú también piensas tener 21 años, estar becado, irte a Nueva York, era el sueño de mi vida. Entonces también era una vivencia muy, muy intensa. Pero a la vez yo me tenía que enfrentar a desarrollar una serie de herramientas y una serie de cosas con las que no me había enfrentado nunca. Entonces esa fue mi experiencia en concreta porque se dio en ese momento, en ese espacio temporal y en ese punto concreto de mi vida. Si yo ahora volviera a vivir algo así, sería radicalmente distinto. Entonces yo creo que también, a ver, lo que he dicho antes, el artista está como en constante evolución y según el momento vital, de repente ves las cosas de una manera y te sientes capaz de transmitirlas de una manera. Pero para mí lo esencial es esa cuestión de ser honesto con uno mismo y estar en contacto con la verdad de lo que está sucediendo en el momento. ¿Cómo es eso? A día de hoy, a día de hoy sigo sin saberlo. Allí teníamos como, había mucha política, o sea, claro, el tema es que la interpretación creo que consiste más en desaprender que en aprender, porque nosotros vemos cosas y intentamos hacer, y es la diferencia radical entre hacer y ser, o entre hacer y estar. Entonces, tanto en la vida como en la interpretación, estar es muy difícil. O sea, a esto me refiero yo con el fiero presente. El realmente, ¿cuál es el instante presente actual? ¿Cuál es la temperatura actual de la habitación? ¿Estoy cómoda o no? ¿Me pica la cabeza o no? ¿Cómo me hacen sentir las cosas? Sin el prejuicio de cómo creo que me va a hacer sentir determinada cosa. Entonces, hacer eso en la vida real es muy difícil. Imagínate cuando tú te subes a un escenario y sientes que tienes que dar un resultado. Pues entonces empezamos a hacer lo que todos creemos que es la interpretación, que es yo creo que la gente va a pensar que el personaje está más triste si lloro unas lágrimas muy gordas o si pongo la voz de determinada manera porque yo esta película que he visto toda mi vida, Meryl Streep lo hace de esta manera, entonces empiezas a ponerle capas a todo. Empiezas a decir que la tristeza de que tú te vas a caer, pase lo que pase. Y entonces ya la tienes a tu servicio y puedes tú ponerte al servicio de la historia. Entonces tenemos estas dos cosas. Primero, trabaja tu técnica, porque es indisociable, o sea, no puedes disociarlo de lo que es actuar y ser actor, pero luego una vez tienes la técnica, olvídate de ella. Porque el momento en el que tú estás trabajando para ir por la técnica se ve y no estás contando la historia. No sé si tiene sentido. Y esto es algo que además vas aprendiendo, yo siento que voy aprendiendo cada vez más con la edad, porque cuando yo me fui a Nueva York, a mí lo que brillaba más era esto, las cantantes que llegaban más agudo, las que lloraban más fuerte, las que...
Y de repente, según han ido pasando los años, yo me doy cuenta de que mis referentes son gente que tiene generalmente una técnica impecable, pero que sobre todo lo que hacen es conmoverme, porque a mí, más allá de lo bien que canten o no, me están hipnotizando con una historia que me están contando. Pues para mí mi objetivo mayor es ese, ponerme al servicio de esa historia que tengo que contar y que a alguien le llegue de esa manera. Y para eso tengo que desaprender todas las preconcepciones que yo tengo sobre mí misma y sobre cómo las cosas supuestamente yo creo que son. Otra cosa que aprendí en Nueva York es que las cosas no son según todas las personas que las ven, cómo las perciben, ¿sabes? Es como tener también menos prejuicios y realmente permitirme poner y quitar lentes para poder ver el mundo con un prisma poliédrico, ¿sabes? Entonces eso a mí es otra cosa que me encanta de mi profesión, que es realmente que yo esa planta la veo verde, pero es que a lo mejor una persona que es fotógrafo y tal ve un espectro de verdes muchísimo más amplio. Entonces, ¿cómo puedo yo, tanto como persona como actriz, ampliar mi espectro de mirar la vida y luego contarla según las distintas historias y los distintos prismas que se pongan en mi camino? Yo quiero preguntarte, no sé si es una pregunta, pero todo esto que estás contando, que es súper interesante, lo estás contando desde un punto de vista individual, de tu persona. Sí. Pero en un teatro musical es un grupo de personas que están actuando, están haciendo una función. Vale, ¿cómo influye? Porque claro, tú hablas de momentos vitales y cada persona de esa función también tiene sus momentos vitales. ¿Cómo se fusiona todo eso para que realmente se dé de manera conjunta al espectador eso que tú quieres dar de manera individual? Pues porque yo creo, obviamente tiene que haber una cabeza de barco y tenemos que trabajar hacia una visión común. Luego yo creo que algo también muy interesante con respecto a lo que hablábamos antes de la empatía es que tú en el escenario tienes que estar por y para tu compañero, no por y para ti. Entonces hay que tener una visión común hacia la que todos trabajar juntos. O sea, tú estás contando una historia, pero luego jugamos con una serie de reglas. Un código, una tesitura vocal tal, un tipo de escenografía, un tipo de tal. Entonces se pone en conjunción porque todos jugamos dentro de una serie de parámetros y jugamos a estar con el otro, o por lo menos esta es la manera en la que está a mí, y sobre todo sin perder de vista el hecho de que todos estamos al servicio de algo que está por encima de nosotros, que es contar esa historia. Entonces, pues por ejemplo, esto se nota mucho en determinados actores, pues cuando haces comedia, en la que ellos están al servicio de sí mismos, de arrancarle más risas al espectador, de lucirse más, de que su personaje... Entonces, cuando pierdes un poco el norte de que tú no eres el centro de la historia, a pesar de, incluso aunque seas el protagonista, la historia está por encima. Entonces, yo creo que una compañía que funciona bien es la que está bien dirigida hacia ese objetivo común. ¿Y eso lo habláis entre vosotros? O sea, existe, aparte de esos ensayos que son de guión, de tal, ahora te tienes por aquí, a ver, ¿verdad? O sea, ¿trabajáis este tipo de situaciones? Depende muchísimo de la producción, de quién sea el director, de cómo... También, o sea, yo te digo esto y esta es la manera en la que trabajo yo, pero obviamente me he encontrado de todo y me seguiré encontrando de todo y seguiré aprendiendo. Pero sí que es cierto que un buen director yo creo que es el que sabe poner todas estas distintas perspectivas y todas estas distintas áreas en servicio a un objetivo común y que te deja ver muy claro cuál es tu papel dentro de, o es tu hilo dentro de este telar multicolor. De a lo mejor tú no eres consciente de qué forma estás encarnando, pero confías en esa persona y sigues esa dirección. También es que, por eso te digo que es muy subjetivo, o sea, esto para mí funciona así, pero yo tengo, por ejemplo, un compañero que una vez me dijo, si el director te dice que estás robando mucho foco, es que estás haciendo algo bien, porque para él lo importante era que a él se le viera. De hecho, esto me lo estaba diciendo, por ejemplo, esto me pasó en Miserables. Miserables es una obra en la que el centro de la obra es el pueblo. Es una historia sobre la gente y sobre el pueblo. Lo que pasa es que se cogen determinados personajes que ilustran una serie de historias. Pero si te fijas, más allá de Jean Valjean y de Javert,
No hay personajes principales. Aparecen y desaparecen. Aparece Fantine, Sí. muere, se va. Aparece yo que sé quién, muere, se va. Pero Con con lo cual, mucha fuerza. con mucha fuerza. Sí, pero a lo que me refiero es que realmente tú, si eres un elenco de miserables, lo que tienes que saber es que el personaje principal es el pueblo, pero a la vez no se te puede ver, porque es un ente sin cara. Y este compañero es el que me estaba diciendo, si el director te dice que se te ve demasiado, es que estás haciendo algo bien. Entonces este compañero, no, para mí, no te de qué iba la historia, porque estaba esto ya está aquí. Pero sí que hay gente que se lo encuentra. Pero una vez más, esa es su historia, la mía es esta. O sea, es que de repente... he nacido con eso y me si tienes, tú das palmas. La derecha palmea sobre la izquierda. Sí, no, es que tú des palmas así. Ella daba palmas con la izquierda. Yo cambié mi manera de dar palmas por mirarla en espejo, por la admiración que me producía esta mujer. Y mi primer solo fue en el coro con esta mujer que era la que nos dirigía. Entonces, incluso con mi predisposición artística y creativa, este referente me marcó muchísimo y ella supo ver en mí todo eso y lo alimentó. Entonces, si yo de repente tuviera todo esto, pero no hubiera tenido estos referentes en mi casa, a lo mejor esta mujer es la que me habría ayudado a encontrar mi camino. Entonces, si a lo que te refieres es esto, sí, yo creo que
sobre todo en un mundo en el que vivimos ahora, que está casi todo regido por el utilitarismo, tener de repente personas que sean capaces de encontrar qué te hace distinto, apoyarlo y animarte a que refuerces tu creativa es absoluto. Ver que el sistema educativo que ellos vivieron les fastidió un poco. A mí me da la sensación de que en tu caso no ha sido así. No, yo he sido muy afortunada desde siempre, la verdad. O sea, el sistema educativo a ti no te ha... O sea, no fue el sistema educativo, fue la suerte de dar con esta mujer en particular. luego fue docentes concretos. Exacto, sí, en este caso una persona eso solo. Es. O el colegio en el que yo, o sea, mi colegio de primaria, precisamente por la figura de esta mujer, ella teníamos coro, con lo cual tú podías apuntarte a coro y tus recreos los dedicabas a ir a coro. Siempre que había carnaval, ella se encargaba de organizar una coreografía para todas y cada una de las clases y había como una especie de, se me acuerdo, nos reuníamos en el patio del colegio, todo el colegio y los padres, y había actuaciones de todos los cursos, pero eso no era el sistema educativo en sí, sino que este colegio le había dado alas a esta mujer que era tan especial y que tenía tanto amor por lo que hacía, que ella fue capaz de transmitírselo y en gente como en mí anidó. Claro, pero no es el sistema como tal, porque las horas de música que teníamos son las mismas horas de música que tenían los otros colegios de la ciudad donde yo crecí, en Tres Cantos. Lo que pasa es que esta figura en particular sí que fue clave. ¿Y cuál es la nota? O sea, ¿cuál es ese hecho diferencial? Si tú tuvieras que decir, ¿por qué esa mujer? ¿Qué tenía? ¿O qué hacía? No, o sea, era, sí, bueno, yo creo que era su... De transmitir, ¿no? Sí, sí, y el amor absoluto por lo que ella hacía y por la música y la manera de transmitirlo y sobre todo yo creo que ella también era como muy sacrificada porque ella no trazaba una línea entre su yo profesional y su yo personal. Tú la veías la cantidad de horas extra de su vida que ella dedicaba a esto. O sea, la cantidad de horas que le hemos dedicado al coro. Esta mujer no tenía ninguna necesidad de sacrificar todos sus recreos para el coro y hacer 2 días a la semana. Pero lo hacía porque para ella era importante. Y pues eso en determinadas personas se enraizó y luego también encontrar un colegio en el que la directora o la jefa de estudios sepa reconocer ese esfuerzo y también lo aliente. Porque si esta mujer hubiera querido hacer esto, pero no, es que dejar al conserje 2 horas más el martes, no. Entonces, aquí en este sentido, claramente no es un tema del sistema educativo, es un tema de personas y de humanos que deciden de repente unirse hacia ese bien común superior, de alguna manera, sí. Que además es algo completamente inexplicable. O sea, yo, no sé, mi madre siempre cuenta que la primera vez que tuve una tutoría o sea, yo también he de explicar, mi padre es militar. Entonces yo hasta los 8 años viví cambiando de colegio cada año, prácticamente. Vivimos en Cádiz, vivimos en Mallorca, vivimos en Cartagena y nosotros somos originalmente de Madrid y volvimos a Madrid cuando yo tenía 8 años. El segundo de primaria, que fue cuando yo conocí a esta mujer. Entonces, mi madre tuvo una tutoría con mi profesora y mi profesora le dijo, me ha dicho la profesora de música que tenemos una joyita. Entonces, también, de repente, fue pues eso, la suerte de que no solo mi profesora de música, sino que mi tutora fue receptiva a esto
Y lo cuidaron y me ayudaron a ello, porque también imagínate lo difícil que es tener 8 años y llevar toda tu vida saltando de cole en cole, cuando a este cole al que yo llegué, todos se conocían desde la guardería. Y fueron capaces de ayudarme a encontrar mi sitio, además, alentando una disciplina de la que generalmente el resto de los niños me hacían como, oh, ¿sabes? De quién es la friki esta que canta y hace no sé cuántos. Desde que yo me he pasado toda la vida, en vez de hacer botellón, yo iba a ballet los viernes, ¿sabes? Entonces, ahí sí que no tiene nada que ver con el sistema, y tiene que ver con mis padres, mi madre es orientadora, con lo cual, y con que yo decidí agarrarme a eso y que tuve la suerte de encontrar personas que me permitieron agarrarme a eso. Pero tú has dicho, o sea, estamos de acuerdo en que la labor de un docente entregado es fundamental. Sí. Pero tú has dicho antes que tú has sido siempre buen estudiante. Sí. El profesor de matemáticas, no te, o sea, para hacer un paralelismo, no te emocionó, porque a lo mejor, o por qué, o sea, si eras buena estudiante, supongo que sería también porque tú te enganchabas o te relacionabas de una manera muy directa en cada asignatura, ¿no? No sé cómo explicar. Entonces, ¿por qué canto? O sea, ¿por qué esta profesora y por qué no el profesor de matemáticas o el profesor de lengua? También había una predisposición mía. Yo te digo que yo cantaba desde pequeñita, entonces obviamente de repente vi a alguien que alentaba algo que a mí ya me apasionaba. Sí, pero por ejemplo, a mí, con respecto a las matemáticas, a mí las matemáticas no me gustaron o siempre se me habían dado bien por codos, y hasta que no llegué a cuarto de la ESO, que tuve una profesora de matemáticas maravillosa, no comprendí, por qué la gente le podían gustar las matemáticas. Claro, a eso quería llegar. Luego, al margen de la disciplina, o sea, tú, por ejemplo, te llegaron a gustar las matemáticas porque hubo una docente, una persona que supo encender en ti esa... Entonces, la cuestión es, como en el tema artístico, tú tenías predisposición. Sí, perfecto. O sea, digamos que se tenía ya el terreno abonado. Pero ¿tú crees que para sacar esa predisposición artística en los niños y niñas de pequeños es fundamental que el docente esté hiper preparado, motivado? Yo creo que tienes que querer ser docente. O sea, el problema es que siempre se dice que la docencia es muy vocacional, pero a la vez yo creo que todo el mundo siente que si le salen mal las cosas o no puede hacer lo que quiere, al menos puede enseñar. Y eso no es verdad. O sea, yo no me dedicaría a la docencia, porque a mí me encanta aprender, pero yo siento que no soy buena docente, no tengo la paciencia, no tengo el... Entonces, para mí, mi plan B nunca sería la docencia, porque no quiero asumir esa responsabilidad sin la entrega, el amor y la pasión que implica ser docente. Entonces, yo creo que es que esto no es general. Creo que no se respeta la docencia lo suficiente y cualquiera cree que ser profesor es fácil, que yo me puedo dedicar a ser docente. Y esto yo creo que también es un problema de base en absolutamente todo, y ya no solo en las artes. Es que a la docencia se dedica mucha gente porque no le queda otra cosa, porque piensa que es lo fácil. Entonces, ahí estamos influyendo en la vida de muchas personas que desde una etapa muy temprana se ven muy condicionadas en, sea biología, sea música, sea lo que sea, por gente que se dedica a ese trabajo porque no le queda otra cosa, o porque es lo fácil o porque es tal. Vale. Entonces, ostras, el respeto por los profesores y el respeto por la gente que realmente ama ser profesor, y tener más conciencia y más compromiso con realmente yo tengo compromiso con la docencia. ¿Estoy hecho para ser docente? Yo, por ejemplo, sé que no lo estoy. Quizá podría serlo, pero sé que no es mi vocación, y siempre rehúso bastante de, por ejemplo, ahora que ha habido que estamos en una crisis bestial en la que no hay apenas trabajo en escena. O sea, yo me he tirado desde marzo hasta prácticamente el mes pasado sin pisar las tablas, cuando llevo 13 años trabajando muchísimo. Pues muchos de mis compañeros han optado por dar clases de canto, dar clases de interpretación, dar tal, y yo he intentado no optar por eso, porque no quiero que sea mi segundo plato, porque le tengo tanto respeto a todos esos profesores y toda esa gente que a mí me ha marcado y que me ha ayudado a amar lo que hago, que me costaría mucho comprometerme con la labor de ser docente si realmente no siento que es lo que yo quiero hacer. Vale, entonces,
está claro, incluso por el ejemplo que hemos puesto con el curso de matemáticas, que un docente entregado, motivado y tal, tira de las personas. En el caso de tu faceta artística, tú tenías el terreno abonado, lo has dicho. Tú tienes tus compañeros, tus compañeras. ¿Hubo algún ejemplo de sin tener el terreno abonado enganchara y fomentara ese espíritu artístico? Porque yo tengo referentes además de este cole. Tengo un compañero que era de mi clase y su hermano mayor, ellos tocaban la guitarra. Y esta profesora también les metió a coro y tal, y su hermano mayor acabó creando el que es como un grupo amateur musicales de 3 cantos, que ahora mismo está súper afianzado, súper enraizado, y que es un grupo amateur de musicales muy, muy bueno, sin que él tuviera un background, por así decirlo, tan obvio como el mío. Y ellos también estudiaron con esta mujer, y además a mí es algo que me parece muy bonito, porque yo siempre digo que lo mío tiene menos mérito precisamente porque es que nací en un invernadero, o sea, yo tenía todo a favor para esto, pero de repente para mí merece tanto respeto y me maravilla ver historias tan distintas a las mías de gente a la que, 1, no tenían el background y 2, no les apoyaron, que aún así el convencimiento y el buen hacer les llevaron a una situación como la mía, que me parece absolutamente excepcional y maravilloso, y además ver cómo florecen, ¿sabes? Cómo realmente les ves el darse cuenta de que les gusta, 2, que se les da bien y fomentarlo, a pesar de que no sea algo con lo que hayan crecido. Porque desde esa parte también, que siempre de lo que se habla mucho, ¿no? Y lo que siempre hay mucho debate, es lo típico de si no hay talento. Es que, o sea, me refiero, tú tenías un talento innato, entre comillas, luego eso se ha formado, pero tú has sabido cantar desde pequeñita. Pero hay gente que a lo mejor no sabe cantar, no sabe entonar, y le apasiona el canto y quiere dedicarse a eso. Eso puede pasar, o sea, se puede hacer. En el caso del canto es muy obvio, porque cantar o sabes o no sabes, parece que sabes o no sabes, ¿no? No, yo creo que, por ejemplo, todo el mundo puede aprender a cantar, aprender a bailar, aprender a disfrutar de ello, sin necesariamente tener que dedicarse a ello. Entonces, yo creo que también hay que saber dónde se traza la línea. Porque, aunque sea tu pasión, o sea, es como si yo quiero ser corredora de fondo, pero mi cuerpo no está diseñado para ser corredor, ¿sabes? Pero mido 1,50 y no puedo cumplir determinadas marcas. Ahí tengo una pasión, pero también tengo que ser consciente si esa... O sea, creo que se llama el ikigai, ¿sabes? El círculo este de lo que se te da bien, lo que te gusta hacer, lo que te da de comer, y en el centro está el ikigai, creo que se llama. Creo que también hay que ser consciente de que algo que te guste no necesariamente puedes estar al nivel de hacerlo. Entonces, sí que es duro, pero el talento es un factor. El tema es que hay determinadas cosas de base que se tienen que entrenar, pero tienes que partir con una base mínima. Lo que te digo, yo no podría ser atleta, yo no podría ir a las Olimpiadas. Pero yo es que lo del tema del talento, ¿tú crees que has nacido con talento? Sí, indudablemente. Sí. ¿O el talento... ese talento que tú crees con el que has nacido solamente es el hecho de, desde que el minuto 0 de tu vida, o sea, el primer minuto, tuviste un ambiente que fomentó? No, yo creo que hay... O sea, ¿tú crees que se nace o no se nace con talento? Yo creo que el talento se entrena, que todo es entrenable y que el talento sin trabajo no vale de nada, pero sí que creo que naces... hay una fórmula, tú naces con una fórmula hecha y con unos niveles de cosas. Yo creo que hay un nivel de base que está o no está. Sí que lo creo, o sea, porque entonces si no todos nos podríamos dedicar a todo. Y no creo que sea así, creo que algunos estamos cortados para hacer unas cosas y otros otras. Claro. Pero no tiene nada que ver con que lo ames y que te guste y lo ejercites. Yo entiendo que en lo físico, evidentemente, sí que puede haber esa predisposición, ¿no? Porque, evidentemente, la complexión física te puede limitar para una cosa u otra, pero lo que no es físico, y lo físico, evidentemente, es una cuestión de herencia genética y es ciencia pura. Pero lo que no es físico, o sea, ¿en qué gen aparece el talento musical? Claro, es que yo no sé si es una cuestión genética o es una... O sea,
Por O sea, ejemplo, yo creo que eso es más educacional y ambiental que pero genético, ¿no? igual que la vista y la visión se puede educar, yo creo que también si tú te dedicas a las artes plásticas, ves de una manera. Te pueden enseñar a mirar y a ver, pero el mundo se te configura. Si yo cuando hago fotos, por ejemplo, yo no sé, o sea, obviamente yo sé una serie de reglas de exposición, sé una serie de reglas de composición, sé tal, pero a mí el mundo se me configura de una manera. Y veo la lente y se alinea e intento hacerlo. Si tú eres, yo veo a compañeros míos que pintan o que han estudiado pues, artes plásticas, es que Cartier-Bresson tiene un libro que se llama muy interesante que se llama El cinematógrafo, que son una serie de frases sobre el arte. Y él tiene una frase que me enseñó un director que se llama Pablo Messier que me encanta, que es: haz aparecer aquello que sin ti no cobraría vida. Entonces, para mí, tiene muchísimo que ver con eso. O sea, ¿qué es aquello que solo tú puedes hacer aparecer? Y eso tiene una vertiente educativa, pero también tiene una vertiente de la unicidad de quién eres tú como ser. Y esto sin mí no aparece, ¿sabes? Entonces, por eso sí que creo que el talento tiene que ver con esto. A pesar de que siempre hay un rango de educación y de mejora, pero es quién eres tú y cómo estás aquí en este mundo. Sí, lo que pasa es que, bueno, y a mí me cuesta pensar que, o sea, quizá porque tienes que dar esperanza a los que creen que no han nacido con talento, ¿no? Porque Pero- el talento, el haber nacido, crecido, o tenido o no tenido, el talento también ha frustrado a mucha gente. Pero tampoco podemos, o sea, yo creo que tampoco, pero que tampoco podemos decir que si no eres el mejor de algo no tienes talento. Es que también hay niveles de talento. Entonces tú a lo mejor tienes talento para llevar el grupo amateur de Tres Cantos de musicales, pero nunca llegarás a trabajar en la Gran Vía. Y eso no hace que seas menos ni peor artista. Lo que pasa es que tú también tienes que ser consciente de tus expectativas. Yo nunca iré a las Olimpiadas, pero a mí me encanta correr y voy con mi grupo de correr todos los martes y voy mejorando mis marcas y a mí eso me llena. O sea, es un ejemplo, no es que yo lo haga. Pero creo que también, o sea, creo que eso también, dar falsas expectativas o alentar donde lo único que a lo mejor haces es estar alimentando una frustración futura por no llegar a una serie de expectativas completamente irreales, creo que es muy difícil también. Y por eso también lo que hablaba antes del ejercicio de honestidad, de mirarte, de ser capaz de mirarte en el espejo y ser honesto con lo que tienes, lo que eres, trabajar para ampliar tus límites, pero ser consciente de ello. Por eso, por ejemplo, a mí el baile me encanta. Si yo empecé a bailar con 7 años, ballet clásico. Yo estoy segura de que si mi cuerpo fuera otro, yo habría sido bailarina de clásico, porque el ballet clásico me encanta. Lo que pasa es que yo no estoy configurada para ser bailarina de clásico, como si mis músculos, mis huesos, mi elasticidad, mi todo. Entonces, por mucho que a mí me apasione el ballet clásico, si yo me hubiera emperrado en ser bailarina de clásico, habría podido bailar en determinados sitios, pero sin aceptar mis limitaciones, nunca habría podido disfrutar del clásico como lo disfruto ahora, como espectadora o como mera amateur del clásico, que yo me puedo subir a unas puntas y hacerte piruetas y cosas, pero no soy bailarina de clásico ni lo voy a ser nunca. Y eso me podría haber frustrado muchísimo, ¿o no? No, sí. Y no dedicarte a ello profesionalmente tampoco implica que no sea. O sea, yo conozco a gente que no se dedica a esto, que es 1000 veces más artista, que gente que dice que se gana la vida de esto. Sí. Si es que al final no es lo que haces, es una manera de ser, de cómo ves la vida, de qué es lo que te mueve, te conmueve y cómo conmueves tú. Volviendo a Sí, escenario, claro. ¿vale? O sea, yo soy arquitecto, ¿vale? Pero me dedico a la arquitectura participativa, colaborativa, donde intentamos borrar la figura del creador o del protagonista. Ajá, ¿vale? sí. A mí siempre me ha interesado en tu mundillo. No es mi mundillo, esta es otra. ¿Por qué mi mundillo? Porque somos la farándula, ¿no? Esto es.
recicla basura. enorme. Él recicla basura. Pero a mí además esto es algo, imagínate, soy hija de militar, yo cada vez que voy a con los amigos de mi padre, además me dicen, ¿qué tal por tu mundillo? Yo, mi mundo interior muy rico, muy bien, si te refieres a mi profesión, bien también, gracias. No, lo sé. No, pero si no es personal, es que hay que cambiar el concepto. Si tú me dices, ¿qué tal, Nacho, tú en tu mundillo? Yo no me lo tomo mal porque yo siempre digo, mi mundillo es la basura, o sea, O sea, que vive ahí, o sea, que estamos todos mejor que él. yo porque pienso que todo el mundo vive en su mundillo, ¿vale? Pero no es... Pero bueno, lo que iba es en tu trabajo. Eso a lo que te dedicas. Esa cosa de cantar y bailar. En tu universo creativo está muy fijado, ¿no? Lo de protagonista, por ejemplo, ¿no? Pero yo cuando te escucho hablar me da la impresión de que el protagonista se forja a través del trabajo de todos los demás. Pero no sé si eso es así o no es así. O sea, si al final en una obra, en Los Miserables no, pero en otra donde es de real, que no sea un monólogo, que haya más gente, pero que realmente haya Anastasia. A ver, yo he llegado a esa conclusión, pero no es la conclusión generalizada. O sea, además yo he llegado a esta conclusión y me hace mucho más feliz. Porque he vivido muchos años frustrada porque lo que quería era ser protagonista y si no era protagonista, mi valía era menor. Lo que pasa es que en cuanto dejas de ponerte tú en el centro y te pones al servicio de otra cosa, empiezas a vivirlo de otra manera. Entonces, a mí ya no me frustra de repente, pues eso, no ser Anastasia en la Gran Vía, cuando hace unos años para mí no tener X protagonistas era un fracaso. Vale. Pero hay mucha gente que lo sigue viviendo como un fracaso y como un juego de estatus. No te digo que no sea así, que no sea una manera válida de vivirlo y hay gente que lo sigue viviendo así toda su vida. Yo lo que pasa es que creo que si entras en esos juegos de estatus, te estás anteponiendo a ti por encima de lo que haces. Entonces, eso ya para mí es un error de base. Y yo soy la primera que peca de eso, ¿eh? Y a la que se le va la perspectiva y le entra el ramalazo de... Pero cuando tengo la mente clara y estoy un poco más en paz y soy capaz de ver las cosas, realmente priorizo de otra manera. Si tú tenías que definir el escenario, ¿no? Donde trabajáis un montón de gente, ¿para ti es un proyecto colectivo? Para mí totalmente, claro, por supuesto. Además, esta O es depende de las otra. personas. O sea, para ti, pero para otros puede ser que no. Para mí lo es porque es que además el escenario es tanto y mucho más de los intérpretes que estamos ahí. Tú además cuando trabajas en empiezas a comprender la magnitud de un equipo humano que está haciendo teatro musical. O sea, desde el acomodador que te da la bienvenida, la señora que está limpiando las palomitas que has dejado por el suelo en el entreacto, la sastra que está ahí, el guarda de la puerta, el director de la orquesta, el lucero. Es que es un ente, es una maquinaria. Incluso cuando tú has hecho, porque ella ha hecho conciertos sola, o sea, tú has cantado sola, siempre luego has dicho también que Siempre. por ejemplo, sin tu directora No, o sea, sabías contar la historia. Es que además este es el tema, que los actores tendemos a ser muy egocéntricos y los que nos dedicamos a estar de cara al público en un escenario, los intérpretes, llamémosles intérpretes, no son actores, somos muy ombligo del mundo. Pero yo creo que los mejores son los que consiguen trascender esa sensación de que esto va sobre mí y empiezan a comprender que va sobre otra cosa, que es la historia. Entonces, ¿no te parece que la palabra protagonista es un poco conflictiva? Totalmente, por supuesto. Claro que ¿Qué sí. has dicho? Por supuesto, porque además es lo que te digo, ordena el mundo en una serie de estratos. Entonces, tú puedes decidir jugar con esas reglas de sí, estamos estratificados, o tomarlo solo como una nomenclatura. Lo que pasa es que llegar a la conclusión de que eso es solo una nomenclatura, yo he tardado 13 años de trabajo, ¿eh? Dile tú esto a alguien con 18 años que acaba de salir del instituto, que se quiere dedicar a esto, y explícale que el éxito es trabajar, no de qué. Esto, claro, también, pues eso es un proceso personal y es la conclusión a la que llego yo a día de hoy, que de repente me doy cuenta de la inmensa fortuna de trabajar. Es que yo he trabajado en tantas cosas, o sea, ahora mismo estoy compaginando un infantil por las mañanas en las que soy una especie de virus informático que parezco Lady Gaga, con unos tacones de metacrilato de reina del carnaval de Tenerife, con un microteatro que somos solo 3 personas, no hablamos, es una pieza de danza en una sala de este tamaño, con un musical de medio formato en el que somos 4 personas y un pianista que sí que es un musical más al uso.
pero es que he hecho sing-alongs, he hecho miserables en el liceo, he hecho... Y para mí, cuando estoy bien, todo está en el mismo nivel, porque es trabajar, porque es poder vivir dignamente de lo que a mí me encanta. ¿Sabes? O sea, es no preocuparme de poder... O sea, yo tengo mi alquiler que me puedo pagar, incluso en pandemia, de mi trabajo. O sea, si eso no es el éxito, no sé qué es, de verdad. O sea, independientemente de que yo haya sido Anastasia, haya sido Baby, haya sido señora del Singalón, haciendo también de mecano, con una malla horrible. Todo me ha permitido lo mismo, que es vivir de lo que a mí me gusta y encima una vida que merece mucho la pena vivir. Para mí eso es el éxito. ¿No? Y contar algo que a lo mejor a mí me puede llegar Los Miserables, que es la obra Sí, más grande, exacto. pero es que a otra persona verte cantar el Sigador le hace llorar. Dios, es que el otro día, Claro, o sea, lo precioso del microteatro, por ejemplo, es que son salas de 15 metros cuadrados, antes ahí metían a 15 personas, ahora hay unas mamparas de metacrilato y unas restricciones de aforo del 50%. Te meten solo a 7 personas. La pieza que yo estoy haciendo se llama Banda Sonora. El concepto son unas butacas de cine, somos 3 actores bailarines que lo que hacemos es, según bandas sonoras que van sonando, una pieza de danza. Entonces es precioso cuando la gente va reconociendo las bandas sonoras, se lo van diciendo, cómo se emociona. El otro día una chica, un trocito de la pieza es Amélie, llorando a lágrima viva. Vete tú a saber qué historia tiene esta chica con Amélie. Y vete tú a decirme que eso no es igual de válido y precioso que estar haciendo miserables en el liceo. Sí, sí, para mí es más obvio. O sea, yo intento no entrar en esos juicios de valor porque lo único que hacen es frustrarme a mí. Ya. Pero es... No, yo entro porque no. Es como... No. Es como nivelar también tus expectativas y jope, saber dónde está el agradecimiento como concepto vital. Música e interpretación es una cosa que me apetece preguntarte, porque, bueno, primero, chajarrillo personal y que me llama mucho la atención. Para mí la vida es música. Hombre, por supuesto. Y que lo contrario no tiene ni idea. No, o sea, para mí es música absoluta. Pues de todos. Sí, depende si hoy es dramático, pero es tragicomedia, claro que sí. Pero sin embargo, mi mujer me aborrece por ello. A mí y cuando nos vamos a ver música. O sea, tú eres una cantante que interpreta, eres un intérprete que lo hace por medio de la música. Es una pregunta y te lo llevo al terreno, no tanto en la etiqueta, ¿vale? Que me interesa tanto. Yo creo, o sea, y es una creencia y me gustaría que me dijeras, ¿no? Yo creo que educar musicalmente es educar para la vida. O sea, y hablo estoy pensando en la música, no en el solfeo, estoy hablando en cantar en la ducha, ¿vale? Y en que la vida sea un musical, ¿no? Y creo que la educación musical es muy mala, tal y como nos la planteamos, porque por lo de los talentos que decía Ana, probablemente, las vergüenzas, los cambios de voz del adolescente, pues no quiero cantar. Entonces, me encantaría saber cómo llevar esta idea de la vida. Al final es un musical, no sé si estoy haciendo un batiburrillo aquí en mi cabeza. Yo creo pero que... es que luego llega la pregunta, ¿eh? Pero creo Luego que llega hay la que partir de la base de que la música no deja de ser un lenguaje y una manera de comunicarse. Entonces, te puedes comunicar en primera persona cantando tú, o puedes dejarte conmover por la música, o puedes utilizar la música para comunicar según qué cosas. O sea, yo creo que lo maravilloso de la música es que te quitas todos los filtros. O sea, porque, por ejemplo, en teatro musical sí que es cierto que tienes un filtro del lenguaje, pero incluso en los mejores musicales, si tú no entiendes una palabra de lo que estás diciendo, entiendes lo que están diciendo. Entonces, no podemos disociar el hecho de que la música es comunicación, de alguna manera. Además, es una comunicación mucho más primitiva y mucho más directa, porque va...
Pero, Estamos hablando de música. pero yo, por ejemplo, muchos de mis compañeros estos del instituto, que ahora son grandes amantes de la música y qué tal, han empezado todos siendo geriatas. Pero geriatas Eso es como lo grande, ¿sabes? pero además, a ver qué vas a decir, que se queda la noche. Lo primero que quiero decir es que los heavies tienen un respeto por el lenguaje musical y por la música y por la técnica musical impresionante. Pero hablando con ellos, muchas veces, llegué también a la conclusión de que el heavy les permitía desbloquear una serie de emociones que en la vida real no se nos permiten expresar y vivir, como son la agresividad, el desenfreno, el quedarte vacío, ¿sabes? Entonces, es un lenguaje que te está permitiendo darle rienda suelta a una serie de emociones que a lo mejor con el lenguaje de palabras no somos capaces. O sea, como tú a un adolescente... O sea, nosotros, esto es otra cosa que yo creo que es un gran problema, que es que el sistema educativo no refuerza ni prioriza la educación emocional. No nos enseñan a decir, ¿qué me pasa? Me siento de tal manera, voy, y esto significa esto y esto. Mi madre es orientadora, o sea, es que a mí me han enseñado desde pequeña a poner en palabras como me siento. Pero esto no se hace. Y de repente, la música te puede ayudar a hacer esto. No a poner en palabras cómo te sientes, pero sí a canalizarlo. Entonces, por ejemplo, y estos compañeros míos que eran heavy, tú ves como toda esa frustración, esa rabia y ese enfado de la adolescencia la canalizas a través de un lenguaje que es mucho más específico que las palabras. O al revés, o de repente, pues eso, el lirismo por un lado, o el ritmo de unos tambores, yo qué sé, pues cómo puedes utilizar también las teclas que a cada uno le activan y le ayudan a canalizar estas cosas que ni siquiera se ponen en palabras. Pues mira, la música es maravillosa precisamente por eso. Y claro, el teatro musical es que para mí... Pero también es que yo soy una friki del teatro musical, es como la máxima expresión de... O sea, la manera más bien hecha, perfecta de contar una historia. O sea, de unir palabras con movimiento, con música. O sea, si yo soy tan apasionada es porque de repente a los 14 años a mí se me dio la vuelta al mundo cuando entendí lo que podía hacer un musical. Pero mi historia es muy intensa porque yo soy muy intensa. ¿Sabes? O sea, que no todo el mundo tiene que sentirlo así. Lo que pasa es que... La personalidad individual nadie la puede disociar Claro, de lo que tú haces. Es imposible, ¿no? O sea, está muy bien, o sea... Si eres intensa, pues genial. Sí, sí, lo que pasa es que también yo he tenido que reajustar que no todo el mundo puede ser igual de intenso que yo. Sentir las mismas cosas que yo ni al nivel al que lo siento yo. Y que también lo tengo que regular para vivir en general, ¿sabes? Pero eso lo irás regulando cada vez más fácilmente con la edad, con la experiencia, porque te vas forjando tu... Y cuando eres consciente de ello también, claro. O sea... que no necesito vivir tan intensamente para que la vida merezca la pena, ¿sabes? Sí. Y que además tengo mi profesión que me permite dar rienda suelta a esa intensidad. Cada día uno de los dos es el crítico, le toca a él. Mi idea de música, ¿vale? O sea, me encanta la música, pero no sé. Intenté tocar la guitarra en el confinamiento y pésimo. Pero sí que me interesa mucho, no es reggaetón, pero el trap, supongo que estarás familiarizada, me interesa mucho. Poco, pero sí. Bueno, pues más que yo seguro, o sea, yo de lo que sé, pero me interesa mucho el fenómeno trap a mí. O sea, me interesa mucho la música, ¿no? Que puede acceder a gente que no tiene a priori nociones musicales y que además luego accede a gente de ¿cómo lo explico? De un nivel cultural musical. Es que yo creo que el trap también está muy relacionado con apelar a un estrato social o a un tipo de gente muy particular que de repente se ve representada por fin en algo. Vale. Entonces yo creo que también es el reggaetón yo no siento que represente a nadie, ¿sabes? Más allá de que musicalmente es muy pobre, o sea, como expresión musical es muy pobre y luego encima las letras son horrorosas. Sí, pero en cambio el trap apela a un estrato social y a un tipo, y un tipo de gente muy determinada que de repente se ve representada en algo cuando siempre han sido los parias.
O sea, el ejemplo de Rosalía, por ejemplo, o sea, cómo apelas a la cultura gitana, a la calle, a este estilo de cosas, a mí eso me parece interesantísimo, porque además es poner a ponerte al servicio de la música para realmente reivindicar una expresión cultural propia. Te puede gustar o no, o sea, a mí me puede gustar o no el trap, pero puedo reconocer perfectamente su valor. Y me parece además muy interesante cómo te puede dar una sensación de pertenencia. Otra cosa preciosa de la cultura y de la música es cómo te ayuda a construir tu identidad. Es que esto es una de las razones por las que la cultura es uno de los pilares fundamentales de los derechos humanos. Es que tu identidad se forja sobre una serie de pilares y uno de ellos es la cultura. A quien le pese. Pero tú no te puedes disociar de eso. Y la cultura se manifiesta en una serie de expresiones culturales. Entonces tú tienes que tener acceso a esas expresiones culturales para poder desarrollarte como persona, para poder desarrollar tu felicidad o acercarte a ella. Entonces yo creo que el trap en este caso actúa exactamente en esa línea. Te ayuda a sentirte parte de una tribu, que eso es muy, muy importante. ¿No? Sí, Creo. sí. Iba por ahí, yo opino más o menos por eso. Sí. O sea, más allá de mi valoración o no, de si musicalmente me puede gustar más o no. O sea, es que no Exacto. todo, lo que hemos hablado antes, no todo es la técnica o la dificultad del lenguaje. O sea, tú tienes un Rachmaninoff virtuoso que no puedes comparar a ningún otro tipo de expresión musical, pero es que la expresión musical no es solo su dificultad técnica, es un rango muy amplio de cosas a las que apela y de tu nivel de educación o no en la materia como para que a ti te llegue. Esto también, o sea, es igual de válido las cosas que a ti te llegan porque las entiendes, porque tienes los conocimientos técnicos para reconocer un lenguaje en su dificultad, como aquellas cosas que simplemente te golpean. Y muchas veces la manera de introducirte en algo es esto, no es desde el conocimiento técnico de un lenguaje, sino de simplemente que es que este lenguaje te toma por asalto. Y entonces empiezas a comprenderlo un poco más. Vale. Sí. Tengo una impresión de que, yo pongo un ejemplo simple, ¿vale? Y a ver si soy capaz. Cuando yo soy cristiano, cuando los primeros discípulos salen movidos por Pentecostés a la plaza, dicen, ¿y cómo les hemos entendido si somos partos, medos, elamitas, gente del Ponto? Están hablando en un idioma que es universal, ¿no? El idioma... yo creo que el arte es esto, ¿no? Es esa cosa que de repente va de ti a mí directamente, sin necesariamente pasar por la cabeza, o pasando por una parte de la cabeza, que es la razón poética está de Zambrano. Y me interesa mucho, porque yo sí que en este orden de cosas creo que la música tiene... Ese es el canal, ¿no? O sea, para mí es el canal gordo, ¿no? Y tú hablas antes de la educación emocional, ¿no? De que no nos han educado las emociones. Es una pregunta así como trampa. Pero si tú tuvieras aquí 15 adolescentes, ¿cómo utilizarías la música? Para poderles mostrar eso. Y pienso en adolescentes, o a lo mejor es más sencillo en niños, ¿no? Yo creo que... ¿Tú serías capaz perdón, ¿tú te sientes capaz de transmitir emociones, cantando sin decir palabras? ¿Se puede enseñar eso? Es una pregunta. No Sé sé. cantar y retracción, ¿no? No, ya, no o sé sea, si se yo le estoy puede- tirando los trastos, no sé si lo Yo has no notado para sé. que cante. No sé si se puede enseñar. Yo lo que creo que sí, que una manera de partir de base es ayudar a la escucha activa. Este es otro tema que nos pasa más mucho con la música. Estamos en un mundo saturado de estímulos. ¿Cuándo es la última vez que te has sentado a escuchar? O sea, antes cuando teníamos CDs y rayábamos los CDs de tanto escucharlos, tú estabas en tu cuarto y hacías escucha activa. Yo, por ejemplo, a mi padre le sigo viendo hacer esto. Pues a un grupo de adolescentes, a un grupo de niños, les pondría... O sea, además es que esto es un ejercicio que hice con el mismo hombre, con Pablo Messier, que es el que me dijo lo de Cartier Bresson. Él tiene unas listas en Spotify que se llaman listas de dedicación. Y son listas de música, de todo tipo de música. Entonces, lo que hace, el ejercicio que él hizo con nosotros es ponernos con los ojos cerrados y nos iba llevando por muchos tipos distintos de música y la única consigna era escucha activamente. Y a ver qué te produce esto. Si te quieres mover, te mueves. Si no te quieres mover, no te mueves. Si quieres tararear.
¿Qué te produce esto? No tienes por qué ponerlo en palabras, simplemente cierra los ojos y entrégate a ese estímulo externo. Permítete por una vez que dentro de los miles de estímulos que nos rodean, el único que te guíe ahora mismo sea el auditivo. Yo creo que es... Y mira que yo llevo trabajando con música desde pequeñita. Y con este hombre trabajé hace un par de años. Para mí fue clave. Además, él ni siquiera es... O sea, él sí, su hermano es músico, pero él es actor-director. Yo no sé si ahora te suena, en el Pavón Kamikaze hay una obra que se llama Las Canciones. Él es el director de Las Canciones. Y tiene una relación con la música, con el lenguaje musical muy especial. Y de repente me brindó la oportunidad que yo nunca había tomado en mi vida, a pesar de dedicarme a la música de alguna manera, de solo entregarme a los estímulos auditivos. Y hacía tanto tiempo que yo no me había permitido escuchar activamente. Ostras, es que lo damos muy por sentado. Y entonces, claro, de repente te ponía música francesa o cantos tribales tal, o flamenco, o Rachmaninoff, o sea, es que si lo buscas en Spotify, además él tiene las listas abiertas. Es súper interesante. Entonces, a lo mejor, pues para niños o adolescentes tendrías que gestionar un poco de manera más intencionada qué músicas les pones, pero creo que es un ejercicio que a todos nos iría muy bien, porque además es que no necesitas ningún tipo de formación previa, ningún tipo de nada. Solo tienes que vivir en presente y someterte al estímulo auditivo y a ver qué te produce. Es que ni siquiera tienes que saber decir qué te produce, solo dejarte pasar. Qué bueno. Yo esto es solo un aporte a nivel de, pero porque no hay que decir nada, o bueno, a lo mejor sí, me refiero, que es una cosa que me sorprende muchísimo de la música, y mira que adoro el arte en muchas perspectivas, la literatura, la danza y tal, pero yo solo lo he visto con la música. Yo creo que, o sea, no hay nadie que pueda decir no me gusta la música en general. O sea, siempre es una canción que te gusta, un estilo musical que te gusta. Siempre escuchas algo, ¿no? Yo esto lo he vivido, por ejemplo, no sé si estabas conmigo cuando en la carrera nos ponía Alfeo, ¿te acuerdas? Que empezaba siempre con música al principio de la... Es que yo creo que tú estás en Nueva York. Yo no me acuerdo de esto, ¿no? Yo creo que en esa época estás en Nueva York. Pues un profesor de la universidad empezaba todas las clases, era profesor de imagen, o sea, que no tenía nada que ver con la música, pero empezaba todas las clases siempre poniendo música. O sea, nosotros entrábamos y ya había música. ¿Qué ponía este? El de Elton John, ponía mucho, que a mí me encanta Elton John. Claro, entonces yo entraba y ya me echaba casi a llorar muchas veces. Digo, pero sí. Este hombre, es que... Y me ha pasado que también haciendo el máster de profesorado, precisamente había una profesora, un profesor, perdón, que nos decía, ya ves tú, con gente ya que éramos adultos, o sea, con 25, 30 años que estábamos ahí la gente, que nos decía que todas las clases nos iba a dar un regalo, y era que cada uno, al finalizar la clase, íbamos a tener 5 minutos para elegir un día una canción. Bueno, pues había peleas, o sea, había peleas por el chat, porque era además todo virtual, era un máster online. O sea, peleas de verdad, porque, o sea, muchísima gente nos poniendo, pues yo esta canción, yo esta. En una clase que se terminaba ya y la gente se quedaba escuchando la canción, o sea, que te podías ir ya a tomar por saco. O sea, que es algo que me sorprende mucho, que la música conmueve a todo el mundo. Además, porque hay gente que le dices, pues ir a ver una obra de teatro, qué rollo, paso. O ir a ver la danza, que nada. Incluso las películas, ir al cine. Pero la música, es que la música yo creo que es algo que no sé por qué narices, no sé qué tiene, además, que mueve a todo el mundo. Yo creo que obviamente somos apasionados en niveles muy distintos y hay de repente disciplinas que requieren como de mucha pasión. Pero es que la música funciona con los niveles mínimos de pasión, ¿sabes? Es como va directa. Y todo el mundo tiene esa música, esa canción, ese algo que, por lo que sea, porque tiene un lazo emocional, porque ni siquiera tiene un lazo emocional y simplemente va al pero a eso me refiero es que está muy trillado, pero es que esto que es el lenguaje más universal, porque no tiene absolutamente ningún filtro de conocimiento previo, solo necesitas orejas. Los de casa podéis preguntar, que estáis ahí. Quedado anonadados. No, es muy interesante. Con esta chica que habla mucho. Tiene que cantar. No le gusta, pero tiene que cantar. No, porque tú eres arquitecto y yo no te digo, construyeme algo. Bueno, yo he construido con bolsas de plástico una casa. Aquí todos hacemos algo.
Ayer construyeron una casa para todos nosotros con cosas de Podemos plástico. salir ahí. Venid a ver un día cualquiera. Ah, pues sí, tenemos que ir. Sí, estaría bien. Bueno, pues se te puede encontrar en algún sitio que no sea en directo. Sí, la Bella y la Bestia. Bueno, sí, pero Es que dobló la película de la Bella y la Bestia de Emma Watson. de armario. Antes el armario. De armario, de fondo de armario. Esa soy yo. Pero no tengo Porque han hecho nada. hace poco en la tele. Sí. Hace unos días. Pues el La armario he hecho siempre en Navidad, sí, generalmente. Y a los sitios donde estás ahora se puede ir. Sí, a todos, claro. Con microteatro terminamos hoy, pero Pinocho estamos todos los domingos en el Calderón y un día cualquiera, mañana y el 11 en el Nuevo Alcalá. ¿Y has notado mucho eso del aforo? O sea, ¿se pierde mucha magia uno cuando no hay gente? ¿O tú que estás Es muy extraño. Es muy extraño, porque además no se pierde magia en cuanto a que la gente que va al teatro va con mucho convencimiento, va casi como un acto de reivindicación. Sí. Pero a mí me da mucha rabia, pues también pone muy de manifiesto cuánto nos interesa la cultura, ¿no? Porque no tenemos ningún problema en meternos en un metro así, pero me da miedo meterme en un teatro cuando tengo una butaca de espacio y estoy con la mascarilla todo el rato, porque ir a tomar cañas e ir a comer tampoco me da miedo, pero un teatro es peligrosísimo. Lo que pasa es que la gente que viene, incluso si es poca, va con mucho convencimiento al teatro. Entonces, aunque los aforos son tan pequeños y está todo un poco desalmado, el sentimiento de gratitud, aunque solo haya 2 personas en el público, es muy grande. Luego una cosa que no está media por ahí y me hubiera gustado. Tengo que salir hacia Santa Justa. ¿Qué diferencia una actuación? O sea, uno de los atributos que estamos trabajando de lo que es el arte es que el arte es siempre acto. Sí. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre la obra de ayer con la de hoy? Porque claro, tú cuando has empezado a hablar, claro, yo pensaba en la memoria emocional, ¿no? O sea, tú estás estudiando tu memoria emocional para la actuación de hoy y por lo tanto... Si trabajas con memoria por eso emocional. digo, eso es mi pensamiento, ¿no? Entonces, con mi memoria emocional no habrá cambiado, o habrá cambiado, pero poco de ayer a hoy, bueno, pues puedo generar siempre lo mismo. Claro, tú cuando has hablado de cómo generar esa interpretación, has hablado de otro lugar que me ha parecido mucho más mágico y mucho más alucinante. Son corrientes de interpretación más actuales. O sea, la memoria emocional es lo que más conocemos porque es lo que difundió Stanislavski y Lee Strasberg con el Actors Studio, precisamente en Nueva York, y toda esta corriente de actores tan icónicos que son Marlon Brando, están educados en este estilo de interpretación. Pero hay una nueva corriente que también está empezando a tomar más fuerza, que se llama Meisner o Chekhov, son 2 maestros distintos, pero que van más o menos hacia lo mismo, que tiene que ver con el momento presente y sobre todo con recibir del otro. O sea, los ejercicios que promueve un Meisner se llaman de repetición, los que tú te pones delante de tu compañero y tu compañero te lanza una consigna. O sea, y ahora miro a Patri y le digo, ¿estás cansada? Y tú, sin juzgar, repites, estoy cansada. ¿Estás cansada? Estoy cansada. Entonces te obliga a realmente estar en presente. Entonces, la manera en la que tú trabajas de esto es, obviamente, hay una serie de consignas y de sitios que tienes que transitar a lo largo de la obra, porque la obra va de una serie de temas, pero no llegas a esos sitios tirando de recursos preconcebidos en memorias emocionales, sino de el momento presente y de lo que tu compañero te está lanzando. Siempre es nuevo. Con lo cual siempre es nuevo. Entonces, o debería serlo. Ya, bueno. O debería serlo. A mí creo que es una manera mucho más interesante y enriquecedora de trabajar, porque al final tú a ti mismo, tus recursos acaban siendo finitos en el sentido de que te conoces tus atajos y presiono esta tecla y lloro. Pero si, o no, porque a lo mejor no tienes el día, pero en cambio si te dejas sorprender por tu compañero, es que en ti surgen cosas muchísimo más interesantes y cada instante es nuevo. Es agotador, entonces también es mucho más difícil y no siempre funciona. Yo soy la primera que he hecho muchas funciones en piloto automático. O sea, yo hice 1 año y medio de gira de Dirty Dancing y hubo funciones que iba con el piloto automático. También es el arte de la repetición. Pues hay días que no estás, pero los días que sí estás y que realmente te permites hacer eso, salen cosas muy interesantes. Sí, pero claro, o
O sea, que para hacerlo todos los días, Bueno, puedes acabar extenuada. Sí, es un compromiso que tú aceptas o no aceptas y luego también tiene mucho, o sea, claro, también dedicarte a esto es el ejercicio de honestidad contigo mismo, de cuánto estás dispuesto a ponerte a hacer el trabajo como lo tienes que hacer. Pero entiendo que también es muy extasiado si se tira de la memoria emocional. Sí, exacto. Porque también sí. recurrir a recuerdos Claro. que a lo mejor son duros para ti. Lo que, todos no, los no, días. y además, Claro. lo que dice la gente, una de las cosas que siempre dice la gente en detrimento de la memoria emocional es que desgastas el recuerdo. Vale. Entonces, el pasado se puede desgastar, pero es que el presente no se puede desgastar porque solo ocurre ahora mismo. Entonces, si tú trabajas desde el presente y desde el estar y el ser versus el hacer, las cosas que salen son mucho más verídicas, mucho más verdaderas, Sí, porque sí. están sucediendo. Entonces, eso yo sí que es una manera que es en la que yo creo en el ¿Y eso trabajo. cómo lo llamamos? ¿Actores de repetición? Es una Digo, técnica de interpretación que sobre todo la promueve la escuela de Meissner, que se llama. Ahora uno de los sitios donde más se educa en esto es el Actors Temple en Londres, por ejemplo. Y otra técnica que utiliza mucho este método de la escucha activa y del presente es la de Chekhov. Michael Chekhov. No, Chekhov. Michael Chekhov. Cuando ha dicho lo moderno, No, Chekhov. no. Sí, Chekhov es lo moderno. No, Michael Chekhov. O sea, digo, porque eso me parece muy interesante, ese acto de repetición, o sea, Sí. para trabajar con los chicos, ver cómo vives, claro. Sí, además también no juzgar lo que te está diciendo el otro, porque yo a lo mejor percibo de Patrick que está cansada y ella se pone a la defensiva diciendo, no, yo no estoy cansada. Es como, no, recibe realmente qué es lo que otro está percibiendo de ti, sea verdad o no. Simplemente está percibiendo eso y cómo te hace sentir a ti. Con lo cual eso empieza a generar un flujo. Y te afecta y también afecta a tu compañero. Con lo cual es como, bueno, pues eso, como la dinámica entre vosotros dos empieza a fluir. Y cuando estás en escena, si tú estás más por recibir lo que te dice tu compañero que a cómo le voy a responder, tus respuestas son mucho más reales y mucho más interesantes. Y hay lugar para descubrimientos. Incluso cuando llevas haciendo 500 funciones de algo, de repente descubres cosas. Y eso es muy interesante y muy bonito. ¿Sabes? ¿Algo más? A mí, Maríajo, no sé, Maríajo. no, yo me... Maríajo, te leemos, Muchas cosas, la verdad. O sea, pero no te oímos. Vale. Enciéndete el micro, lo tienes apagado. Vale. Que no sabía... Espera. Que no sabía si No, querías... ¿Me escuchas ahora? No te oímos. ¿Ahora sí? A ver. ¿Marcos sí? A ti no, Maríajo. ¿Tú sí la No. oyes, Marcos? Yo sí la oigo, sí, perfectamente. Ahora. Ahora. Es que No soy yo. Somos nosotros que teníamos el volumen abajo. Vale. Hola, Laura, mira, soy Maríajo y me parece súper interesante todo lo que estáis hablando ahí. Muerta de envidia estoy. Pero bueno, me gustaría hacerte una pregunta y es, cuando tú hablas, indistintamente de que sea teatro musical o de cualquier tipo, sí que me gustaría preguntar ¿qué recomiendas llegar a una obra de teatro? ¿Qué juegos teatrales o qué técnicas me recomiendas para hacer en la escuela? Con un grupo de críos que va a rondar entre los 20 y 25 alumnos a la vez. A mí lo que os he dicho de la escucha activa de música, creo que Sí, es me lo he apuntado. Y luego Sí. otro ejercicio que a lo mejor sí que te podría decir que está muy bien es, o que a mí me sirve, o sea, partimos de la base de que el material con el que trabajas eres tú, ¿vale? Y lo primero que tú haces es nombrarte a ti mismo. Entonces, yo no he dado nunca clases, pero sí que he dado un par de clases e hice dos dinámicas. Una dinámica es, no dejo que los alumnos se presenten, con lo cual yo tengo una lista de nombres de alumnos, pero no sé cómo se llama cada alumno. Entonces, lo que les hago es darle 2 minutos para que piensen en cómo representarían físicamente su nombre. Puede ser literalmente escribiendo tu nombre en el aire, haciendo una danza interpretativa, diciéndome 4 palabras. Yo te doy 2 minutos para que, como a ti te dé la gana, pienses cómo me vas a transmitir cuál es tu nombre. Entonces, luego van pasando uno a uno
y según lo que yo, también es muy subjetivo según el profesor, pero según cómo lo haga cada uno, es buscarles en la lista y decir, tú eres tal. Entonces, eso les hace reflexionar sobre cuál es la interpretación literal de tu nombre, cuánto de tu nombre tiene que ver con tu personalidad, ¿sabes? Entonces, a mí eso, por ejemplo, me... Ah, se ha No te pillado, oigo. se ha quedado pillado. Sí. Se ha quedado congeladita, Laura. No- Oye, a ti te escucho perfectamente, Sí, Marcos. estamos... Mira a ver si sueltas pasta y mejoras la wifi, porque ¿Sabes lo que pasa? Que están en la residencia, que es arriba del todo del edificio, entonces ahí no tenemos aulas. entonces Claro, entonces no llegaba no bien. llegará la wifi bien. Claro, Qué bueno. espera, les escribimos. A ver, que igual ellos nos escuchan. Todo lo que... Ah, sí, se ha ido y Sí, todo. mira, ya Álvaro ha puesto Se ha Álvaro que sí desconectado. que se habían ido. Bueno, ahora volverán a entrar. Ah, vale. Claro. Ya está. Está jugando un poco ahora. Estamos, perdona. Estamos, Estáis jugando al escondite. es que nos hemos quedado, estamos hablando de los nombres y ya estaba diciendo también con pautas rítmicas. Buscar cuál es la pauta rítmica de tu nombre. Vale. Pero yo, por ejemplo, el mío es Lauren Rech. Lauren Rech. Entonces vas por círculo y ver cómo es la pauta rítmica de cada uno. Creo que Sí, pero yo vamos, lo de la pausa rítmica esa no la puse, vamos. es muy María, Marco. Lo único que tienes que hacer es pillar un ritmo base. Ya tengo. Solo hay que pillar un ritmo base y que todos jugamos a. Y sobre ese ritmo base, Y sobre ese ritmo, todo el mundo se va ¿cómo presentando, va va diciendo introduciendo algo. su nombre? Exacto. Vale, vale. ¿Y tú sabes María. bibliografía o recursos a los que yo pueda acudir para trabajar pues esos juegos teatrales en la escuela? Si te soy sincera, no. No, María, no me Pero dedico a la Marcos, docencia. Marcos, sí. ¿te contesta Marcos? sí, yo tengo un libro fantástico de eso, habría que Pues buscarlo. ya Yo estás es que tardando. estuve haciendo teatro en el cole muchos años con los chicos y me cayó por ahí de manera, no recuerdo muy bien cómo, pero es un libro no de hacer, digamos, teatro puro y duro, sino de juegos teatrales, que se puede Vale. aplicar en general, no solamente a un taller de teatro, sino a cualquier clase, casi de cualquier edad, ¿eh? Tiene ejercicios de voz, tiene ejercicios de improvisación, tiene muchas cosas de temas de conocimiento emocional, de expresión emocional, estaban geniales. Eran muy cortitos, muy sencillos, a ver si lo encuentro. Porque Vale, hace mucho pues que no hago yo teatro, lo dejé por ahí y ya sabes que el libro que dejas, no sé si lo deja mi mujer ahora que está aquí cerca. ahí, Dice que me lo devolvió, dice que me lo devolvió. Con respecto a lo que dice él de la improvisación, Ah. yo no tengo mucha improvisación, pero una regla básica es siempre trabajar con el sí. Entonces, si tú te pones a hacer dinámicas de improvisación, tienes que aceptar lo que te diga tu compañero sí o sí. O sea, yo te llego con un problema de, ay, Dios mío, mira lo que me ha pasado, he ido a comprar pan y me han robado el dinero. Pues tú no me podrías decir, no, tienes el dinero en el bolsillo. No, es siempre trabajar con el sí. Entonces, trabajas la improvisación sobre el sí y además es una manera también de vivir, de siempre no intentar imponer, sino recibir lo que te llega y trabajar con ello. Entonces estás trabajando la improvisación, pero a la vez te estás enfrentando a la vida, ¿sabes? Sí. Y lo que pasa es que me parece súper chulo, pero yo desde he atrevido con obras enteras y he hecho teatro con los críos, pero igual me apetecía pues empezar a trabajar eso, pues la improvisación, claro. o cositas más pequeñas que les ayuden a ellos muchísimo más. A ver, que no digo claro. que la obra de teatro no esté, pero yo me tiro a la piscina, pero igual me estoy saltando muchos pasos que también son muy interesantes. Yo creo que además lo guay de estas dinámicas es que al final
tú cuando haces una formación actoral lo que estás haciendo es construir una caja de herramientas, que algunas las vas a utilizar más a menudo y otras no. Entonces, un buen método actoral es el que de una manera consciente te ayuda a construir esta caja de herramientas. Pero cuando es de una manera lúdica, yo creo que lo guay es que eso, que encuentres tú las dinámicas que crees que les pueden ayudar a expresarse mejor, a escuchar más al otro, a jugar con el sí. Entonces, pues a lo mejor el libro que te recomienda Marcos tiene... Sí, Marcos, te mandaré anónimos. Se te olvida. No, porque además estos tipos de, bueno, todo tipo de dinámicas o música o teatro, sobre todo, Es que quedan... siempre me da, vamos, queda muy poquito tiempo, me callo ya. 4 minutos. Quedan 4 minutos para saber. Vale, no, que simplemente que con este tipo de dinámicas lo que consigo siempre es que los alumnos o alumnas que en otras facetas de la escuela están completamente camuflados o desapercibidos, de repente afloran ahí como unas sorpresas que dices, perdona, y esto no es que pase muchas veces, pasa siempre. Sí. Mariajo, busca en internet, que lo vas a encontrar fácil, el proyecto LOBA, que es un proyecto que lo que quiere es llevar, en este caso es ópera, a las escuelas. Es un proyecto educativo maravilloso. LOBA con V. Sí. LOBA con V. Sí, y aprendanza. Aprendanza, de hecho, es un fin de semana al año. Yo fui la primera convocatoria y terminé muerta, porque trabaja la danza, pero trabaja la interpretación, también trabaja muchas... O sea, tienes que ir con mucha fuerza porque te mueves cantidad. Y todo está enfocado a llevarlo a las escuelas. Vale. Y ahí puedes encontrar cosas muy interesantes. Proyecto LOBA y Aprendanza. Y Aprendanza, vale. Muchísimas gracias. ¿Estás ahí? Es que hemos puesto el móvil también porque se va a ir allí y para que no se nos vaya. Ah, vale, vale. ¿Alguna cosilla más que queramos por aquí? Pues mira, estamos aquí, te tenemos duplicada. Que muchas gracias, Laura. Muchas gracias a los que estáis ahí en casa, que el esfuerzo siempre es mayor, que nosotros estamos aquí y hemos comido muy a gustito. Y nada, mañana vamos a quedar, probablemente adelantemos, porque me acaba de mandar la ponente que va a hacer algo de danza, y la primera parte, que es donde los que estáis online os podéis meter, porque luego para bailar, bueno, también podéis bailar en casa, que probablemente sea guay también. Os mandamos ahora el enlace de a qué hora nos conectamos, ¿vale? Y a vosotros lo mismo, lo mando ahora. Es que me acaba de... O sea, según estaba haciendo esto, le he dicho, Álvaro, así, y no lo he leído, ¿vale? Así que nada, muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Laura. Y ahora nosotros una foto fuera, ¿no? Está bonito. Os cuelgo que se me va a ir y si no, no graba.